Hola, bienvenidos a este encuentro con mi persona, Betty Osorio, de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, hoy 1 de octubre del 2024. Bien, este es un encuentro para compartir la historia del teatro de títeres y marionetas Colibrí. Todo empieza en la década de los 70, donde los miembros del teatro son niños. Va en una edad que va de los 12 allá adolescentes, allá a la mayoría de edad. Mérida es una gran aula abierta de la Universidad de los Andes, donde se incorpora una ciudadanía a una vida civil. Ellos son personas que estuvieron en la guerrilla, en la montaña, en la lucha armada contra el gobierno de turno. Era la época de izquierda y derecha del siglo pasado, los movimientos que lideraba China, la Unión Soviética, Cuba, etc. Se pacifica la guerrilla y estas personas se incorporan y van realizando un movimiento de política cultural en las distintas áreas. Es el movimiento político-cultural en los sindicatos, en las comunidades rurales, en las comunidades urbanas. Es un poco fortalecer la mentalidad de poder, el sentimiento de poder desde la cultura, desde ese saber del ser humano que va consolidando pues sus civilizaciones. Ese movimiento pues se expande, es una aula abierta, se encuentran los poetas, se encuentran los escritores, está el cine, el departamento de cine se está iniciando, se fortalece, hay encuentros en la plástica, Osvaldo Vigas, se habla de Armando Reverón, de César Rengifo, también internacional, del movimiento internacional como La Libertad Guiando al Pueblo de la Cruz, así que ese movimiento es muy interesante. La música, era la época de la música de la finca de Marín, de Un Solo Pueblo, el Ecos en la Montaña aquí en Mérida, del grupo Madera, de Mercedes Sosa, hermosa poesía, de Víctor Jara o Violeta Parra. Vienen también personas que huyen de las dictaduras del sur y aquí en Mérida pues encuentran una apertura y son recibidos. Este movimiento se incorpora y los niños están allí presentes, los niños y las niñas. El Centro Universitario de Arte, lo que es hoy en día el centro universitario, que es parte de la Facultad de Arte, pues allí se abre el Centro Experimental de Arte. Era como las semillas de lo que hoy es la facultad. Y en ese centro se dispone de un taller para la creación de niños y niñas y allí ingresan la infancia. Este taller es atendido por Betania Oscate, lindo taller, hay cerámica, textiles, madera, metales. Allí también en el Centro Universitario de Arte se participaba de las películas, de los foros, era Charlie Chaplin, se iba aprendiendo, pues era realmente interesante. Y se iba formando esa generación de relevo, la infancia. La infancia, por supuesto, se va a integrar allí y va a estar el movimiento pues fortaleciendo la formación de esos niñas y niñas. Viene también Javier Villafañe, que es un poeta, un escritor, un titiritero, y él tiene su espacio aquí en el frente al Liceo Libertador. Por supuesto que los jóvenes niños se escapaban para ir al teatro de títeres y allí se aprende de literatura, se escribe, ahí escribimos los primeros cuentos y con uno de esos cuentos de Humberto Rivas, Betty Osorio, se hace una película, es la película de cuentos infantiles que dirige Armando Arce y por supuesto pues
participamos en la película porque somos miembros del Teatro de Experimental Mérida, que es un teatro que desde niños también participamos allí. Fue ese el teatro formado por Freddy Torres, por Adolfo Espinosa, también Paulino Durán ya estaba aquí en Mérida y venía ya Rómulo Rivas, Jacinto Cruz. Era un movimiento bien, bien, bien interesante. Allí con el teatro se hace la película y ya allí se va consolidando lo que es ese movimiento de títeres de teatro. Con ellos se crea en distintas comunidades, se crea los centros que son una especie de círculos culturales. Simón Bolívar en Pueblo Nuevo, en Campo de Oro, en el barrio obrero, se hace la obra de Juancito le sirve a la patria, que trataba el tema de la recluta militar, que era obligatoria para esa época. Y se cree en Santa Anita. En Santa Anita durante un año se dispuso de mucho material, porque Lono Machera, que era un personaje pues muy especial, porque eran momentos muy difíciles. Por una parte venía el narcotráfico, porque por el lado la frontera tan cercana, que se venía a apoderar de esa infancia, de esos adolescentes, para el consumo, y era el movimiento político-cultural que se enfrentaba. Así que era una situación difícil para poder pues desarrollar pues la parte cultural desde la Universidad de los Andes, que siempre estuvo allí presente con un personaje muy importante como fue Pedro Rincón Gutiérrez. Ya con los títeres, el teatro, pues se viaja a la Universidad del Zulia. Allí está el grupo Chimpete Chámpata, que fue creado también por la escritora Laura Antillano. Allí está Carlos Aguirre, un maestro, con lo cual se aprendió mucho. Se va a Caracas al grupo Cantalicio de la Universidad Central. Allá está Felipe Rivas, está también Clara Rosa Otero, que tiene un movimiento de títeres, está José León, está Luis Luxi. Hay un movimiento de animación sociocultural y que trabaja en el área de la salud, de Ali Contreras. Y hay un maestro muy importante que contribuyó a la formación en esa década, que fue Omar Calzadilla. Omar Calzadilla era filósofo y poeta, y por supuesto él sigue la tendencia de Paulo Freire, del movimiento de Augusto Boal en Brasil. Eso fue muy importante. Aquí en Mérida se da un movimiento donde está Alberto Arbelo, Tarizuki, Edmundo Aray. Al lado del taller de títeres estaba la librería Los Comuneros, que era un movimiento de teología de la liberación, y el movimiento de mujeres con autonomía y libertad, que era pues orientado. Estaban presentes allí profesoras y profesores universitarios. Con este movimiento, por supuesto, se avanza lo que es el teatro de títeres. Javier Villafaña tiene el proyecto de los cuentos que me contaron por el camino del Quijote, y se va a España. El grupo se divide. José Humberto Rivas se va a Trujillo, al núcleo de la Universidad de los Andes. José Ventura Gustavo se queda aquí en Mérida con José Morales, que es Cheo. Betty Osorio viaja a Caracas al Festival Internacional de Teatro que dirige Carlos Jiménez. Allí se hace un contrafestival, se encuentran grupos internacionales, y luego viajan a Colombia para conocer el grupo y todo ese movimiento cultural, el movimiento teatral de la Candelaria, de Santiago García, conocer también el movimiento de Carlos José Reyes, porque se había montado la obra de Dulcita del Burrito, y él era Betty Osorio hacía el personaje de la payasa, y él era de un poco la representación de la cultura para la infancia, el teatro para la infancia, hacía que era importante. De ahí continúan para Centroamérica, y allá se funda con Leonardo Costa, que viene con
un excelente titiritero, escritor, profesora de la Universidad de Loja de Ecuador, que viene con Carlos Converso, excelente titiritero que se radica en México. Leonardo, junto con Betty Osorio, forman el grupo de títeres suramericanos integrado por Hugo Lanz de Guatemala, David Viva de El Salvador, y se realiza todo un trabajo bien de animación, pues sociocultural, se atiende la infancia, que son niños huérfanos la mayoría, porque perdieron sus padres en la guerra. Es muy, muy difícil la situación. Está el movimiento de educación a través del arte que creó Herbert Reed y que además de alguna manera promovió la UNESCO. Por ese movimiento pues se piensa que la otra opción para una sociedad armónica es la educación, es la cultura. Betty Osorio decide regresar a Venezuela para estudiar, para prepararse, para fundamentar y desarrollar esa propuesta. Así que a finales de la década del 70 se encuentran de nuevo Humberto Rivas, José Ventura Rivas, Betty Osorio y deciden fundar el teatro de marionetas en la Universidad de los Andes. Era una situación difícil, pero lo asumen. Así que entran en un proceso, entre ellos una huelga y la toma de los espacios de escultura, de los espacios de teatro, para, luchar por el movimiento de atención a la infancia, a la población infantil, a niños y niñas que se consideraba fundamental y para ello era importante crear el taller de marionetas en la ULA. No se califica al grupo que hace la toma de terroristas, ni tampoco se les señala como unos incitadores al odio, no, de ninguna manera. Son contratados, la Universidad de los Andes entra en estado de apertura, los contratan y es el primer oficio como titiriteros aquí en Mérida y por supuesto ahora hay un salario, pero no hay espacios donde trabajar. Pero así se inicia ya la fundación del teatro de marionetas para finales de la década del 70, principios del 80, como un trabajo itinerante. Uno iba con las maletas, tenía todo el montaje y se visitaban diariamente las escuelas para presentar a los niños y se hacían talleres con los niños. Así que ahí se inicia y esta es la segunda parte, es la década de los 80 del teatro de títeres y marionetas Colibrí de Mérida, Venezuela, junto al Centro de Desarrollo Cultural para la Infancia Jicaco y Rivas Osorio, que se ubica también en Mérida, Venezuela. Gracias.